Nos acercamos hoy a los pies de la Sierra de Guadarrama, próximo a Madrid, donde se levantó en el siglo XVI un grandioso monasterio, un monumento impresionante y majestuoso que algunos califican de mítico. Fue Felipe II quien decidió levantar en estos parajes tan nobles el edificio, según dicen, para conmemorar la victoria de las tropas españolas en la batalla de San Quintín y para el emperador Carlos V, su padre, tuviese un lugar digno donde ser enterrado. Hoy el monasterio es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El monarca encargó la obra a Juan Bautista de Toledo. Nobleza y sencillez, severidad, sin ostentación, fueron las indicaciones que se le dieron al arquitecto real, que fue el autor del plano general del monasterio. Cuando murió el arquitecto, su ayudante Juan de Herrera tomaría la dirección de las obras. Este fue un verdadero artífice de la planta del monasterio, dando el nombre al estilo arquitectónico herreriano tan característico del monasterio del Escorial. Cuando nos vamos acercando al monasterio, comprobamos de que se trata de un edificio imponente de monumentalidad construido con granito gris y pizarra. Para hacernos una idea de su grandiosidad, basta saber que cuenta con 15 patios, 16 claustros, 86 escaleras, 9 torres y 2000 estancias. Su interior alberga 2 palacios, una basílica, una comunidad de frailes y una grandiosa biblioteca. Hoy en día tenemos la oportunidad de recorrer los 2 palacios de los Austrias conservados en su mejor origen en la residencia real durante las estancias de Felipe II en el Escorial y en el de los Borbones, donde destacan sobre todo sus numerosos tapices. Merece una atención especial en la sala de batallas una gran galería decorada con pinturas representando las batallas ganadas por los ejércitos españoles. Aunque el lugar más conocido del monasterio quizás sea el Panteón de los Reyes, una cripta circular donde se encuentran enterrados la mayoría de los reyes españoles desde Carlos V, y en otras salas contiguas encontraremos otro panteón, el de los infantes, donde están enterrados los infantes, príncipes y reinas que no han sido madres de reyes. Podremos decir que también alberga la impresionante biblioteca que contiene una de las colecciones de libros de un valor incalculable. Guarda manuscritos de todas las lenguas antiguas, como el latín, el hebreo, el árabe y el griego, además de códices tan extraordinarios como las etimologías de San Isidro de Sevilla. Es por tanto, antes de esto y de abandonar el Escorial, daremos un paseo por los jardines que rodean al monasterio. Tan queridos eran para Felipe II que todas las ventanas de las habitaciones privadas del monarca daban a estos jardines para poder contemplarlos. Es por tanto, y a la sombra del monasterio, fue creciendo una pequeña población
apropiada para atender a la corte del mayor imperio conocido hoy como es San Lorenzo del Escorial. Es esta una localidad privilegiada en todos los conceptos, y es sin duda alguna que sea el monasterio el principal reclamo, la belleza del paraje junto a un clima agradable durante los meses de verano, por ser estos mismos un reclamo suficiente y atractivo para ser una visita obligatoria justificada. De ello, podemos decir que el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial conduce, sin duda alguna, a uno de los parajes más bellos y bonitos de nuestra geografía española, considerada hoy como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En la historia de los monasterios en España, tenemos que referirnos al Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Este está perteneciendo al Patrimonio Nacional. Se sitúa en la Sierra de Guadarrama, a 50 kilómetros de la capital de Madrid, en España, de Felipe II, y, a decir verdad, está a 1055 metros de altitud. En la historia del monasterio de San Lorenzo del Escorial, podemos decir que las motivaciones que le llevaron a Felipe II en 1556 a 1598 en la construcción del monasterio del Escorial fueron básicamente dos. Por una parte, el deseo de cumplir una de las promesas de construir un templo en acción de gracias por la victoria de la batalla de San Quintín contra los franceses, acaecida el 10 de agosto de 1567, el día de San Lorenzo. Por el deseo expreso de Carlos I en 1500 a 1558, y en España el V de Alemania, y si bien en el primer momento había requerido ser enterrado en la capilla real de la Catedral de Granada, y en la última hora cambió de idea y quiso ser enterrado junto a su esposa, la emperatriz Isabel de Portugal, en el monasterio de Yuste de Cáceres, pero dejando no obstante la decisión final en manos de su hijo Felipe II. Este decidiría que el monasterio deberá convertirse en el panteón real de la dinastía de los Austria. El lugar escogido por la construcción del monasterio fue una zona situada en la Sierra de Guadarrama, que lleva el nombre del Escorial. En el nombre que aparece de esto, las escorias, como se conocía, en una fundición en los restos que se dejaban allí mismo. De ahí que existan debidas numerosas herrerías allá instaladas por entonces. Las explanadas recorren a los lados norte y oeste del monasterio, reciben el nombre de la lonja. Pues bien abajo, la lonja norte discurre por el pasadizo túnel subterráneo, aspecto muy desconocido, llamado la mina, y que servía para el transporte de personas y materiales en los fríos días de invierno. Y en los edificios situados frente a las fachadas nortes y el zaguán del palacio, lo que permitía trabajar en los días fríos y resguardados de las inclemencias del tiempo. A este paso subterráneo se debía construir en el tiempo de que el rey Carlos III, en 1759 a 1788, por Fray Antonio de San José Ponés, según el proyecto del conde Montalvo. En la actualidad el monasterio está regido con una congregación de monjes agustinos. Desde su creación, los encargados de estos del monasterio fueron los monjes jerónimos, en la orden muy ligada desde siempre a la monarquía española. Podemos decir que los monjes jerónimos acompañaron a Carlos I en Yuste. Estos hicieron su entrada en el monasterio en el Escorial en el año 1571. Estas obras comenzaron en el 1563 y finalizaron, aunque parezca increíble, en el 1584, obra de Juan Bautista de Toledo, pero al fallecimiento de este en Madrid, el 21 de mayo de 1567, se hizo a cargo la obra a Juan de Herrera, quien sería el artífice y el creador de la magna obra,
que llegaría a dar el nombre a este estilo propio de arquitectura, el herreriano, como así le decía. En la primera piedra colocada, esta fue en el 23 de abril de 1563 y la última fue el 13 de septiembre de 1584. Junto a los arquitectos colaboraron con ellos como supervisor y centralizador de toda la obra del Escorial Fray Antonio de Villacastín, que se convertiría en la persona en colocar la última piedra del monasterio. En arquitectura sobre el monasterio, diríamos que la base de un rectángulo formado por 207 metros por 165 metros con una capacidad de 35.000 metros cuadrados en cada uno de sus ángulos, se alcanza una torre de 55 metros de altura con una cubierta, un capitel puntiagudo de pizarra. Esta sobre una torre, una bola de metal de 1,40 metros de diámetro, la veleta y la cruz. La planta adopta la forma de una parrilla, objetivo maritorio de San Lorenzo, en cuyas memorias está regido el monasterio. Las cubiertas cubren una doble agua con ventanas y chimeneas. En el centro de la iglesia o basílica, alrededor de la cual giran las dependencias importantes del conjunto, delante de la iglesia se alza el conocido Patio de los Reyes, de gran espacio. Descubrimiento de este conjunto de la iglesia se articula a la derecha y a la izquierda todos los elementos básicos del monasterio. Las fachadas norte y oeste, las más imponentes y las más visibles, que se alzan en una gran explanada que recibe el nombre de la lonja, mientras que las fachadas este y sur se abren a las zonas jardinadas. Entre los elementos principales a destacar encontramos en el monasterio el Palacio de los Austria, el Palacio de los Borbonas, el Colegio de Alfonso XII, la biblioteca, la sala capitular, las pinacotecas y los panteones reales. Complemento en el conjunto de las conocidas como la Casita del Príncipe y del Infante y la Universidad de María Cristina. Podemos citar, de modo que en el monasterio se dispone de 9 torres, 15 claustros, 16 patios, 88 fuentes, 86 escaleras, 1.200 puertas con 2.600 ventanales, entre los que podemos decir esos elementos constructivos. Así se añadieron a la obra de arte y en los lienzos, en los elementos de los muebles. En el monasterio se puede convertir a través de este en todo un mundo. Al título de las curiosidades podemos decir que en el Colegio de Alfonso XII, recogido por los monjes agustinos, se estudia en este mismo el estudio manual en el cual se dice que Manuel Azaña llegó a ser presidente de la Segunda República Española. En otro de los accesos para esta podemos hablar de la Casita del Príncipe o Casita de Abajo, construida por Juan de Villanueva cerca de la actual estación de ferrocarril, que fue mandada construir por el príncipe de Austria, futuro Carlos IV, en 1788 a 1808, con el fin de servir de lugar de reposo y descanso entre las cacerías construidas en 1772. Sorprende sobre todo su gran espacio estético con el Museo del Prado, obra también de Villanueva. El Real Colegio de Alfonso XII y la Universidad de María Cristina se hallan bajo la supervisión de los monjes agustinos. Residen en el monasterio desde el año 1885. De la orden jerónima
que residió en el monasterio hasta su desaparición. A esta, la fachada occidental oeste, es una de las principales de todo el monasterio. Así, en su fachada se abren 3 entradas a unas distancias simétricas, a una portada a la izquierda que permite el paso al Colegio Alfonso XII. La otra puerta a la derecha permite el acceso a la zona conventual y a la tercera principal en el centro, que se le permite el acceso a la zona noble del convento, compuesta por el patio de los Reyes y la basílica, que la hacen el eje vertebrador del monasterio, aunque la entrada principal del monasterio se encuentra en la fachada occidental, a la entrada del público del visitante, que realiza con una pequeña puerta situada en la fachada norte y en la que da la entrada al gran patio, para seguir desde este lugar a los diversos pasillos abovedados que la rodean. Por el patio norte, la visita hacia el Palacio de los Austria. En las paredes de estos pasillos podemos encontrar numerosos cuadros de calidad diversa, presentados en la mayoría de las escenas de la batalla donde intervinieron los españoles, como decían entonces, y que ganamos claros a esta, si serían de otra manera, para seguir entrando hacia la puerta principal, construida por la de Juan Herrera, caracterizada por una pequeña puerta adintelada en la que se rodean 8 columnas dóricas que sostienen un entablamento dórico en el intercuminio de diversas hornacias vacías, ventanas de algunas de ellas cegadas sobre estos en las columnas jónicas sostenientes en un frontón triangular. Sobre el primer juego en las columnas por encima de la puerta vemos 2 parrillas, símbolos totémicos del monasterio, mientras que en el piso superior vemos el escudo real de Felipe II, realizado por Juan Bautista Monegro, y con una encima de la imagen del bulto redondo de San Lorenzo, obra del toledano Juan Bautista Monegro, y de 4 metros de altura, en granito y mármol blanco, de algunos adornos piramidales con bolas contempladas en estas, con la decoración en la portada. Ya es así de que el resto de la fachada están ocupados por ventanas. En 1671 se inició un incendio que destruyó parte del monasterio de Carlos II en 1665 a 1700. Ordenó la reconstrucción del edificio, dándole aquellas partes que habían sido dañadas por ciertos aspectos barroquizantes propios de la época, situados sin embargo, no como decíamos, desentonadas a la magna obra del Escorial, como hoy la conocemos. En el incendio se prolongó desde el 7 de junio del 22 de junio, destruyó gran parte del monasterio. En la reconstrucción del mismo fue llevando a cabo por el prior Fray Marcos de Herrera, que constan desde el 1677 en las obras ya estaban finalizadas por entonces, traspasadas a la portada, que se encuentran en el zaguán de 8 metros y de 23 metros de largo, con una puerta a cada lado. Estas se cubren con una bóveda de piedra apoyada en unas pilastras en el arco resaltado. De aquí en el que encontramos el Patio de los Reyes. En el Patio de los Reyes recibe este nombre por las esculturas de los 6 reyes de Israel, que decoran la fachada principal de la iglesia, situada en el fondo del patio. David, Salomón, Ezequías, Josafat, Josías, Manases, obras del escultor Juan Bautista Monegro, realizadas en 1580 y 1583, y colocadas en este emplazamiento en el 1584. Las figuras miden
unos 5 metros de altura y alcanzan sobre lo alto los pedestales con incrustaciones de las figuras y en la base que fueron puestas. Sin embargo, en 1660, con el material de las primeras, estas estaban realizadas en piedra que podrían ser de berroqueña, granito, con algunos detalles del mármol blanco. Los atributos reales de las coronas son en bronce dorado, realizados por Sebastián Fernández y Gregorio de Salazar. La elección del nombre de los reyes de Israel no es casual, ya que con los mismos representan a aquellos reyes que de alguna u otra manera intervinieron en la construcción del Templo de Jerusalén. Los nombres y atributos a las carteleras de los reyes son los siguientes: Iosafat, con el centro y un hacha y en su lado un cordero. En la inscripción Lucis Ablatis Leiem Propagavit, destruidos en los bosques idolátricos, propago la ley. En Ezequías, en el centro y una nave a su lado, con un macho cabrío, en la inscripción dice: Bundato domo place celebris, abriéndose el resultado y limpiando los templos, celebro la Pascua. David, con el centro y el arpa y la espada, en la inscripción Operis exemplar a dominio repetir, recibió del Señor el modelo del templo. Salomón, con el centro y un libro, en la inscripción Templus Daño e Edificatum Dedicavit, dedico al Señor el templo que le edificará. Y Osías, en el centro, con el libro de la ley, en la inscripción Volumen Legis Dominiti Invenit, encontró el libro de la ley del Señor. Manases, en el centro, la escuadra y el compás. En la inscripción dice: Contritus altare Deus obadratris, arrepentidos, restauro el altar del Señor. Y en este gran patio de 64 por 38 metros, bien podría ser la antesala descubierta para los visitantes, embajadores, reyes nobles, pajes ilustres que visitaron al monarca. Podría hacerse la idea de las dimensiones del lugar en la que iban a penetrar. En la pared izquierda de este, el patio de la octava y a la novena ventana, con la altura y a la cornisa de esta, se puede observar con cierta dificultad una piedra con una cruz negra grabada. Pues bien, es la última piedra que fue colocada en 1584, como ya hemos indicado con anterioridad a esto. La basílica fue comenzada el 14 de junio de 1575, con su grabación tuvo lugar el 9 de agosto de 1586. La fachada recayente del patio de los Reyes se articula en dos cuerpos horizontales y una torre de planta cuadrada, y uno de los extremos en el estilo predominante de la orden dórica. 6 semicolumnas adosadas enmarcarán un total de 5 entradas formadas por un arco y medio punto. Sobre cada uno de los arcos se encuentra un balcón adintelado con antetechos sobre hierro. De la cornisa de este primer cuerpo se hacen las esculturas de los reyes que ya hemos mencionado anteriormente, y en el segundo cuerpo se hacen las funciones de frontispicio, que se remonta con un frontón triangular cortado por una gran ventana que ilumina el interior, además del coro entre los pedestales de las estatuas recorriendo todo el frontal.
nos encontramos con una barandilla de hierro, excelente mirador sobre el patio de los reyes. En un pedestal de los tres reyes, las ventanas adinteladas, guardando el alineamiento entre los tres balcones inferiores. Las torres laterales de la planta cuadrada se alzan a 72 metros de altura. Están formadas por tres cuerpos inferiores ocultos por las construcciones conventuales. La torre derecha dispone del reloj, mientras que en su espacio la torre izquierda la ocupa un oculto tal cual como se ve el óculo tal se mire. Accediendo a esta, los 7 escalones y a través de los 5 arcos, en medio punto encontramos un vestíbulo cubierto por las puertas centrales que permiten el paso al templo, mientras que las del extremo conducen a las otras estancias del monasterio. El templo, de planta cuadrangular, fue realizada por la obra de Juan de Herrera, siendo los planos de Bramante. Proyectará a la Basílica de San Pedro del Vaticano, rodeado por la cabecera de la iglesia y alrededor del altar mayor, donde se hallan las habitaciones de Felipe II y su familia. Felipe II ordenaría construir los panteones funerarios bajo el altar mayor en 1573, después de recibir sepulturas los restos de Carlos V, su esposa la emperatriz Isabel de Portugal y la reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, así como el príncipe Carlos. Serían, no obstante, durante el reinado del rey Felipe IV en 1621 a 1665, cuando los panteones serían acabados en su forma definitiva, destacando de esta la capilla mayor en sus grandes grupos orientales, los dos grupos orientales en cada una de estas al lado del altar mayor, realizados en bronce, cobre y latón dorado al fuego. Esto representado a Carlos I al lado del Evangelio y al otro Felipe II al lado de la epístola. Por ello representan a los reyes arrodillados y con las manos en actitud de oración, acompañados de toda su familia. Los conjuntos funerarios son los conocidos como los cenatofios, es decir, representan a los difuntos, pero sus restos no están en ellos. Dos grupos escultóricos fueron realizados por obra de Pompeo Leone y se encuentran en el interior de los dos arcos situados a cada uno de los ambos lados de la capilla mayor. El cenotafio de Carlos I está compuesto por 5 figuras arrodilladas frente a un reclinatorio con las manos juntas en actitud de orante. El rey está acompañado de su esposa y madre de Felipe II, doña Isabel de Portugal, hija de ambas, doña María, doña Leonor de Francia y doña María de Hungría, ambas hermanas del rey Carlos. Este conjunto fue colocado en el emplazamiento en 1597. Las figuras se encuentran formadas por partes arquitrabe con un gran frontón triangular donde destaca el escudo imperial del emperador Carlos. El águila bicéfala de los Austria, en el centro una inscripción en letras doradas en latín, dice así: a honra de Dios omnipotente y máximo, Carlos V y emperador Augusto, rey de estos reinos de Sicilia y Jerusalén. El archiduque de Austria y buen padre le dedicó a su hijo Felipe II. Está también así enterradas a Isabel y a su esposa María, hija de la emperatriz Leonor y María, sus hermanas reinas, la primera de Francia y la otra de Hungría.
En el segundo conjunto, situado frente al primero, guarda la misma estética que en el anterior. Veremos en el gran escudo de los reinos hispanos de Felipe II, las figuras que encontramos son de Felipe II, la reina doña Ana de Austria, su cuarta mujer, madre de Felipe III, la reina doña Isabel de Valois, tercera mujer de doña María Manuela de Portugal. En su primera mujer y madre del príncipe don Carlos, y por último el príncipe don Carlos, primogénito del rey, fallecido en entrañas y extrañas circunstancias. En este conjunto se fue colocado en 1600, en el que lleva el epitafio que dice, traducido del latín: A Dios omnipotente y máximo, Felipe II, rey católico de todos los reinos de España, de Sicilia y Jerusalén, archiduque de Austria, viviendo aún los mandos poner en estos sagrados templos, dirigió desde sus cimientos. Junto con él descansan Ana Isabel y María, sus mujeres, y Carlos, príncipe, su hijo primogénito. En el cenatorio de Felipe II, esta es ausente en la segunda esposa de María de Tudor, probablemente por ser inglesa y no estar enterrada en este monasterio. El primogénito príncipe Carlos murió a los 23 años. Fue la muerte causada por los propios restos del padre de Felipe II por parte de las cortes extranjeras. Hoy día se sabe que ello es falso, aunque bien es cierto que el príncipe Carlos era loco, sádico, enfermizo y caprichoso, aunque el rey tuvo que desterrar diversas ocasiones porque disfrutaba torturando a las personas y a los animales. También conspiró con los rebeldes flamencos que encontraba del rey, e incluso se cree que urdió planes para asesinar a su padre. En definitiva, estaba loco de atar. La basílica, formada por los cuadros perfectos de 50 metros de lado, es el nexo de la unión entre los conjuntos monacal, concebida en el primer momento del Francesco de Urbano. Sería Juan de Herrera quien notificaría los planos originales de las plantas centralizadas en los 4 pilares dóricos de 8 metros, en los lados de cada uno colocados en el centro, que forman parte de las 3 naves, en la que cualquiera de estos 4 direcciones en el centro, con una cúpula de 17 metros de diámetro, y en ambos apoya sobre una pechina. Las naves cubren con bóvedas de cañón y disponen del coro alto a los pies. Toda la obra está realizada en sillería de granito, mientras que el pavimento es de mármol blanco y gris. La capilla mayor se resuelve con una planta en cuadrangular de 19 por 18 metros en el presbiterio, que se encuentra situado a varios niveles respecto al suelo de la iglesia a la capilla mayor, en la que se accede por una corta escalera formada por 12 peldaños de mármol que nos llevan al presbiterio, cuyo suelo está revestido por mármoles, jaspes de color blanco, verde y rojo. 5 escalones más nos llevan al segundo nivel, donde se encontrará el altar mayor realizado en mármoles y jaspes. El retablo mayor, de 30 metros de altura, está compuesto por un zócalo y 4 cuerpos horizontales, en el diseño de Juan Herrera, con pinturas de Tibaldi y Zuccaro y esculturas de Leone Leoni en 1509-1590 y su hijo Pompeo Leone en 1533 a 1608, realizadas en bronce doradas al fuego. Todo este retablo está realizado en jaspes y mármoles. El zócalo sirve de sustentación al resto del retablo. En el mismo se abren 2 puertas de madera de caoba que dan paso al transsagrario
que se encuentra detrás del retablo mayor. El primer cuerpo del retablo está formado por 7 columnas estriadas de orden dórico de mármol rojo, que sostienen al arquitrabe en forma de 4 calles donde se encuentran las hornacinas en el centro de los tabernáculos diseñados por Giacomo Trezzo, y en ambos extremos 2 pinturas al óleo de Pellegrini de 1527 a 1596, alias Tibaldi. La adoración de los pastores y en la adoración de los reyes acompañan a los lienzos en las esculturas en el busto redondo de Pompeo Leone, representado por San Juan Jerónimo y San Agustín y San Ambrosio y San Gregorio, realizadas en bronce dorado al fuego. Pequeñas figuras de tabernáculos son obras de Leone, realizadas en 1579 y 1586. En el segundo cuerpo forman 6 columnas estriadas en el orden jónico mármol rojo que sostienen el arquitrabe y que forman las 4 calles en el centro de un lienzo representando el maritorio de San Lorenzo de Pellegrini. De Pellegrini y sus lazos de 2 lienzos salidos en la mano de Federico Zuccaro en 1542 a 1609 y que representaron una de las flagelaciones de Jesucristo y en el otro el Cristo de la Cruz a cuestas, que le acompañan a 4 esculturas de Pompeyo Leone representando a los 4 evangelistas, San Marcos, San Lucas, San Mateo y San Juan. Obras realizadas en bronce doradas al fuego. En el tercer cuerpo tiene 4 columnas estriadas en mármol rojo de orden corintio en el que se sostiene un arquitrabe que forman 3 calles, 3 lienzos en el centro, en la Asunción la Virgen, y a esta la que podemos decir a su lado la resurrección del Señor en la venida del Espíritu Santo a las 3 obras de Federico Zuccaro, fechadas en 1587, que le acompañan en los extremos las 2 esculturas de Pompeyo Leone y San Andrés y Santiago el Mayor. El cuarto cuerpo la forma un calvario, Cristo en la cruz, San Juan y la Virgen, junto al cuadro, en un marco arquitectónico. Fuera de este marco 2 figuras representan a San Pedro y a San Pablo, en un lugar en el que podemos encontrar las firmas de Pompeius Leone, fechados en 1588. Detrás de este retablo mayor se encuentra la trasangrario tras la decorada pintura del fresco de Pellegrini, con escenas del Antiguo Testamento, los israelitas cogiendo el maná, la cena del Cordero de Abraham, ofreciendo diezmo a Melquisedes, Elías y a quienes el ángel da el pan por su sicenario. En estos mismos las pinturas de las bóvedas de la capilla mayor son obras del italiano Lucas de Cambiaso en 1527 a 1585. El luchetto o lucchetto, que representa la coronación de la Virgen, bordeado los lunetos, los 4 profetas mayores. La bóveda del coro está pintada al fresco por Lucas Cambiaso, una representación de la gloria celestial. En el lugar más alto de la Santísima Trinidad, bajo ellos, toda esta corte celestial de mapas, sacerdotes, nobles, santos, ángeles militares, ángeles músicos y toda la gloria de ángeles que alaban a la Santísima Trinidad en los muros laterales que soportan la bóveda en la que se encuentran representados la anunciación de los 4 virtudes teologales de San Jerónimo y San Lorenzo. El coro de 14 metros y 26 metros está situado
Sobre el coro bajo, en el mismo encontramos el facitol diseño de Juan de Herrera, realizado en bronce, madera y acana. Los rituales del coro son de madera y contemplan un total de 124 asientos, 2 alturas, realizados en ebanista italiano de Giuseppe Fleccia, sin que en ello la primera fase se pintaron al fresco las bóvedas de la capilla mayor y del coro. Hay que esperar la segunda fase en la que el nuevo pintor hiciera cargo a la pintura al fresco sobre estos restos de las bóvedas del templo, pero que serían estas bajo el nuevo rey. Recién años después, diríamos que 100 años a estos, sería que el rey Carlos II escogió para terminar la pintura al fresco de la basílica del italiano Lucas Giordano o de Lucas Jordan en 1636 a 1705. Este pintor llegó a España hacia 1692 y pocos años después realizó todos los encargados por el rey en ese tiempo, verdaderamente increíble, o para así decirmente un récord. En septiembre de 1562 a 1692 y en abril de 1693, estas bóvedas sobre las escaleras principales del palacio en los frescos titulados La Gloria de la Casa de Austria. En cuanto a estos templos, el pintor, con un total de 8 bóvedas al fresco entre abril de 1693 y julio de 1694, en las temáticas siguientes: el misterio de la Encarnación, los israelitas atravesando el desierto y el Mar Rojo, el triunfo de la Iglesia militante, el juicio final y la resurrección de los muertos, la pureza de la Santísima Virgen, la victoria de los israelitas sobre los amalecitas, el juicio de San Jerónimo y los doctores de la Iglesia, y la muerte del entierro de la Virgen. Una de las joyas en las que podemos encontrar en la basílica es el Cristo de la Cruz, cincelado en mármol blanco y obra de Benvenuto Cellini y realizada en 1562. Fue donado al rey por el gran duque Francisco de Toscana y está considerado como una de las obras maestras del siglo XVI florentino. Se dan las circunstancias de que este Cristo originalmente estaba completamente desnudo, pero en la actualidad lo podemos contemplar con un lienzo de pureza que tapa su desnudez. Como ya hemos comentado, la basílica cuenta con 2 torres campanarios gemelos de 72 metros de altura en cada uno de ellos, y sobre un crucero que se levanta una gran cúpula de 92 metros de altura, y que en ese punto más alto de todo el monasterio. La sacristía está formada por 2 salas antesacristía y la sacristía, principalmente dicha la antesacristía. Se cubre con 2 bóvedas decoradas al estilo pompeyano, obra de Nicolás Granello. Los suelos son de mármol y en uno de sus muros encontramos una gran pila, lavamanos con 5 grifos en forma de cabecitas de ángeles. La sacristía es una de las antesalas rectangulares de 30 por 8 metros, en la que se cubre una bóveda dorada con grutescos salidos de las manos de Nicolás Granello y Fabrizio Castello. Destacan sobre la soberbia cajonería de madera nobles como anaca, caoba, ébano, cedro, tebento, boj y nogal, que forman de la gran base de una mesa corrida que recorre todo el largo de la sala.
Destacan sus 14 ventanas que le permiten la luminosidad sorprendente a esta. El retablo del altar se cubre con un lienzo bocaporte, obra maestra de Claudio Coello, en 1642-1693. Lleva el título de Carlos II, adorado a la sagrada forma en el que el pintor se ha retratado en el ángulo inferior izquierdo del perfil, siendo el personaje que lleva por así mismo el Panteón de los Reyes o Panteón Real o cripta situado bajo el altar mayor, para llevar a este mismo, bajando 2 escaleras. A la primera de ellas, formada por 13 escalones, nos llevan a una puerta de bronce dorado en fuego, y a estas inscripciones dice: a Dios omnipotente y grande, lugar sagrado y dedicado por la piedad de los Austrias a los despojos mortales de los reyes católicos que aguardan en el día ansiado bajo el altar mayor del restaurador de vida de Carlos V. El más esclarecido de los cesares deseos del lugar de reposo postrero para sí, para su estirpe de Felipe II, el más prudente de los reyes. Elogio de Felipe III, príncipe hondamente piadoso, decidió el comienzo de las obras de Felipe IV, grande por sus clemencias, constancia y religiosidad, agravando el hermoseo en el año del Señor en 1654. Bajando a los 34 escalones, más llegamos a la cripta, sin antes no pasar por los 2 descansillos. En el primer encontramos 2 puertas falsas, mientras que en el segundo se encuentran las 2 puertas que corresponden a los pudrideros, uno de ellos el del rey y el del frente de los infantes. La cripta es una habitación de trazo poligonal de 8 lados, en uno de los cuyos figura un pequeño altar, y en el frente la entrada, que dan por tanto a 6 lados libres, donde se albergan los sarcófagos distribuidos en diversas alturas con los restos de los reyes y reinas de España. En un total de 4 sarcófagos por lado, que se multiplican por 6 lados, que dan el resultado de 24 sarcófagos de mármol de reyes y reinas. En la disposición de los difuntos siguen el orden concreto, y así en el lado izquierdo figura el rey o la reina, en su misma colocación, pero en el lado derecho la reina o el rey consorte, pero a condición de que sea la reina madre de un rey. Existen algunas excepciones, como la reina doña Isabel de Borbón, primera mujer de Felipe IV, que sin ver madre del rey fue enterrada en el Panteón de los Reyes por expreso deseo de su esposo, el rey Felipe IV. También enterrada Victoria Eugenia de Battenberg, esposa de Alfonso XIII, que no fue madre del rey, aunque por diferencias se hacía ver que fuera su nieto el rey Juan Carlos I, enterrada en el Panteón. También serán los padres del rey Juan Carlos I, aunque no han sido reinados, se considera que mantuvieron el derecho de sucesorios. En la actualidad se encuentran en pudridero. Don Juan Carlos de Borbón, 1913-1993, y a María de las Mercedes Borbón y Orleans, 1910, año 2000. También existen 2 reyes de España que por diversas circunstancias no están enterrados aquí. Uno de ellos es Felipe V de Borbón y otro es Fernando VI, y Felipe V
están enterrados en la granja de San Ildefonso, mientras que Felipe VI lo está en el monasterio de las Solesas Real de Madrid, en la iglesia de Santa Bárbara. Además de otros reyes, no están enterrados en este lugar Amadeo I de Saboya, que está en Italia, y José Bonaparte, que lo está en los Inválidos de París, como se puede decir en razones obvias a esto. Felipe V, de la Casa de Borbón, no quiso ser enterrado en el panteón de los Austrias, con los que había de ser a la corona de España, y a Fernando VI no tuvo hijos con su esposa Bárbara de Brazán, por lo que morir en esto no pudo ser enterrada en el panteón. Al morir el rey quiso ser enterrada junto a su esposa, a la que amaba profundamente. El Panteón de los Reyes, una cripta situada bajo el altar mayor de la basílica y formada con un octogonal cubierta con una cúpula en decoración en el estilo barroco. Toda la sala se cubre en jaspes, porfíridos, mármoles distintos de clase y bronce dorados, incluidos en el suelo de mármol, construidas por Juan Gómez de Mora según los planos de Bautista de Crescense. Las obras comenzaron en 1617 en los tiempos del rey Felipe III. Aunque no llegaron a ser terminadas, acabaron siendo abandonadas en 1645. Se hizo a cargo de ellas Fray Nicolás de Madrid, en las que acabó en 1654. En los tiempos del rey Felipe IV cuenta un total de 24 sepulcros de mármol. Preside la estancia en un pequeño altar de mármol verde de Génova con un crucifijo de bronce dorado, obra de Domenico Guidi, realizado en 1657-1659 en un frontal. En el altar de este bronce dorado ostenta un barrelierelieve de hierro de Cristo de gran calidad. Al morir los reyes, no pasaban directamente a este lugar previamente durante los 50 años que descansan en una de las cercanas conocidas como el Pudridero. Pasado el tiempo, los restos pasarán al Panteón de los Reyes, donde serán enterrados en una urna con toda igualdad a los que se cumplen sus nombres. A esto tenemos que decir que existe un protocolo muy estricto por el cual el difunto es entregado a los monjes del monasterio y, pasado el tiempo preceptivo, pasan al Panteón Real. De todos estos actos se levantan diversas actas notariales con intervención de médicos, patólogos, miembros de la familia real, monjes e incluso instituciones del Estado. En accesos al Pudriledo es totalmente prohibida, e incluso para los monjes del monasterio, pudiendo entrar exclusivamente los debidamente autorizados. Las urnas funerarias son de mármol pardo y reposan sobre 4 patas en forma de garras de león, de bronce dorado. Sobre un frontal de los mismos figuran las inscripciones del difunto en latín y en una cartelera dorada en la que se puede leer Panteón de los Reyes, enterramientos reales. Además del Panteón Real, a finales del siglo XIX, en 1862, y por orden de la reina Isabel II, se construyó el Panteón de los Infantes para dar sepultura a los hijos de los reyes que no se podían ser primogenituras de nacimiento. No podían ser sepultados en panteones reales, y también a las esposas reales que no habían tenido descendencia de corona, en el proyecto que fue llevado a cabo por el arquitecto José II de Lerma en 1862 a 1888, mediante de estos en ambas fechas. A lo largo de ese periodo, en la interrupción
por el que en el Panteón fue acabado ya por el periodo del rey Alfonso XII. El Panteón de los Infantes está formado por un total de 9 salas, 5 corren por debajo de la sacristía, una por debajo de las celdas prioral y 3 de estas, la última, por debajo de las salas capitulares. Destacan estas estatuas los heraldos que dan entrada a los panteones de los infantes de los niños, a excelentes obras del escultor Ponciano Ponzano Gascón, Zaragoza en 1813, Madrid a 1877. Del total de las 60 sepulturas de los que constan los panteones de los infantes, solo están ocupadas 36 sepulturas. Destacan entre ellos ahí enterrados, en el lugar de honor, 5 de las cámaras en los féretros de don Juan de Austria en 1547 a 1578, hijo del natural Carlos I y por tanto hermana de Felipe II. Se trata sin duda de una tumba extraordinaria e importante, y no solo por el personaje en el que se trata, sino que en la maestría de la talla, realizada en mármol blanco de Carrara, en el que vemos la efigie de don Juan con la espada entre las manos, y la delicadeza de la talla en los detalles son verdaderamente asombrosos. La obra está tallada por Giuseppe Galeotti, según el modelo de Ponciano Ponzano. Destacan también, además del conocido como el Panteón de los Infantes, en el que tuvo otra sala conocida como en el Panteón de Párvulos, en los infantes de los niños. En ellas están enterrados los niños muertos en las edades infantiles en los que se pueda llevar a la pubertad. En su totalidad, 70 nichos, en su principal característica en la que tiene forma de tarta, por sobre ellos decir que es un cierto aire infantil en características que se han ido dando y criticadas por sí en un dudoso de su gusto, en el que se puede decir que a mitad de los sarcófagos en la curiosa tarta están vacíos y están en realidad realizadas en mármol de Carrara. Patio de los Evangelistas. Cuando hablamos del Patio de los Evangelistas, hemos de hablar del claustro monacal del convento, realizado por Juan Bautista de Toledo y en el estilo renacentista, en el que se componen 2 pisos formados por arcos de medio punto, los cuales en el piso inferior sostenidas por las columnas dóricas, mientras en las que dan al piso superior son de la orden jónico. Cada lado tiene longitudes de 46 metros y disponen de un total de 88 vanos llenados de claros de arcos por encima de los cuerpos superiores. Recorren un aspecto el antepecho abalastrado de piedra con adornos de bolas. En el centro del patio se disponen de 4 estanques y en el centro de estos un temple octogonal, obra de Juan de Herrera, construido en piedra exterior con mármoles en el interior, de 8 columnas dóricas que sostienen un entablamento con un balcón en su parte superior. Remata todo el conjunto de la cúpula con cinceleras de ciega. En el cuarto de los paños en el temple, 4 estatuas representados por los evangelistas en sendas hornacinas en los pies, los animales simbólicos de los que representan a estos. Así encontramos a San Lucas, San Mateo, San Juan y San Marcos, todos ellos con un libro abierto entre sus manos, realizados en mármol. Los evangelistas son obras de Juan Bautista Monegro. De las 4 figuras de los evangelistas toman prestado en el patio el propio nombre de estos. Sobre la parte occidental del patio, los evangelistas encontramos una gran escalera. En ella podemos encontrar las pinturas que Luca Giordano o Luca Giordán, Nápoles 1624-1705,
por el pintor del siglo XVII en una boda representando la gloria de la Casa de los Austrias. Destacada por ella, podemos ver pintado un balcón donde se encuentran el rey Carlos II y su esposa María de Neuburgo. La madre de esta, Mariana de Hamburgo. Contemplamos las escenas de los reyes Carlos I, Felipe II y la presencia de San Lorenzo que se encuentran en ante Santísima Trinidad. En otro de los lugares aparecen en las sendas representaciones de las batallas de San Quintín, la fundación del monasterio del Escorial de Felipe II y Carlos I, en alegorías en la iglesia, en un gran canto a la grandeza y la piedad de la Casa de los Austrias. Los frescos fueron encargados por el rey Carlos II y un siglo después de ser construida la escalera. Esta escalera, construida por Juan Bautista Toledo, consta de 52 peldaños y son las conocidas como es el tipo imperial, es decir, la escalera nace en un solo tramo y en el descanso se divide en dos tramos a la derecha e izquierda. La escalera sirve de comunicación entre ambos pisos del claustro y es conocida sencillamente como la escalera principal. La sala de batallas y otras de las salas más conocidas en la sala de la batalla, la sala de los alabaderos. Se trata de una gran sala alargada de 55 metros a lo largo de una cubierta con una bóveda de cañón. En las paredes de la misma encontramos diversas escenas de batallas y así podemos encontrar escenas de la batalla de San Quintín de Higueruelas, en la batalla de Pavia, la batalla de Lepanto, la expedición de las Islas Terciarias o la de las Azores, todas ellas ganadas por los españoles. Los autores de las pinturas realizadas frescos fueron obra de Nicolás Granello y Fabricio Castello y Lazzaro Tabarone, entre otros, realizadas en 1584 y 1589. Las más interesantes de todas ellas son tal vez la batalla de Higueruelas, por lo que representa fielmente a los estándares y a la organización del ejército en la época de aquellas batallas, y le permite conocer de manera histórica las principales batallas ocurridas el 1 de julio de 1431 en las tropas castellanas del rey Juan II y los musulmanes. Las obras del techo fueron pintadas al fresco según las técnicas del grutesco, con dibujos caligráficos, guirnaldas, armonicillos, pájaros en vuelo y lunetos ornamentales por los mismos autores. Las salas de la planta rectangular está iluminada por 9 vanos o ventanas situadas en muros al sur, que conforman un total de 10 espacios, en cada uno de los cuales representan una batalla. En el muro norte no tiene ventanas y es una forma interrumpida y alargada de sucesión de batalla, formaciones militares y hechos históricos en los que han intervenido las armas hispanas. Para encontrarnos en la Real Biblioteca del Escorial se encuentra una de las salas superior, situada exactamente sobre la entrada principal en la fachada de poniente. En la entrada hay una inscripción que amenaza con pena de excomunión a todo aquel que no saque algún libro u objeto depositado en la sala. Destaca en el centro una esfera armilar de madera hecha en 1536 y realizada en Florencia por Antonio Santuzzi. La esfera armilar era reestructurada automáticamente y antiguamente para determinar la posición de los astros en el cielo. También 5 mesas cuadradas de mármol
con cercos de bronce del siglo XVII. Se cubren estancias con bóvedas de cañón y en los suelos con mármoles blancos y pardos. Las estancias tienen medidas de 54 metros de largos por 9 metros de ancho y 10 de altura. La iluminación de la biblioteca se realiza por una serie de vanos construidos en 5 ventanas y 5 balcones que asoman al patio de los Reyes. 7 ventanas se recalan en el exterior y en la explanada de la fachada de poniente. Sus estanterías las encontramos en libros en latín, en hebreo, árabe, provenzal y otras lenguas exóticas, fechadas en los siglos XIV y XV, miniaturas del siglo XIII y encuadernaciones del siglo XVI en oro y policromía, así como inconsulables de valor incalculable. Los libros depositados en estas estanterías de maderas con el lomo vuelven a ser, a su vez, del revés en las creencias de la época. Así son los libros en los que se conservan perfectas condiciones. Son fondos documentados que resumen a 40.000 impresos de los manuscritos árabes, 2.090 en latín y en lenguas vernáculas 72 en hebreo y 580 en griego. La bóveda de estas salas, compartiéndolas sobre una serie de 7 espacios o tramos de cada uno de ellos, representadas por unas de las 7 artes liberales de la gramática, la retórica y la dialéctica, que corresponden a el trivium en los 3 caminos, en la aritmética, la música, la geometría y la astrología, que se corresponden con el quadrivium, 4 caminos. Cada una de las artes están representadas en forma de matrona o alegoría, en las que se acompañan 2 historias relacionadas con ellas. En las pinturas y en el fresco, las bóvedas de los techos son de Peregrin o Peregrini, alias Tibaldi, una de las principales participaciones de Nicola Granello, siendo realizadas en 1588 y a 1592, según un iconográfico del fray José de Sigüenza. Los testeros de la sala se decoran con frescos del mismo autor, representados entre ellos por la filosofía al saber adquirir de este mismo, mientras que en otros se puede decir todo lo que era la teología y en el saber revelado en esto. Sobre un zócalo de mármol también se levantan 2 estanterías de madera donde se encuentran los libros. Fueron diseñadas por Juan de Herrera y ejecutados por fecha de estas a Gamboa y Serrano, entre otros, estas confeccionados en madera noble como son el cedro, la caoba y el ébano. Como dato anecdótico podemos citar que durante 10 años fue el director del Real Biblioteca del Monasterio humanista Arias Montano Benito, fregenal de la Sierra de Badajoz en 1527, Sevilla en 1598. Este humanista ha sido objeto de polémica, ya que existen controversias sobre este humanista, que perteneciera a una sociedad secreta o semiclandestina de carácter ortodoxa o herética, que después de todo del bibliotecario tenía acceso a libros prohibidos. La biblioteca nació en 1575 con una entrega inicial por parte del rey Felipe II de 4.000 volúmenes procedentes de su biblioteca personal. Con el tiempo, esta biblioteca fue aumentada por diversas compras y donaciones, entre las que han ido destacando en las realizaciones en 1576 por don Diego Hurtado de Mendoza. Y es cierto que a cambio de alguno de estos favores, en el plano negativo,
Hay que destacar que en el incendio del monasterio ocurrido en 1671, este se llevó el mundo de las cenizas todas las obras allí depositadas, y en el saqueo que se hicieron los franceses durante la Guerra de la Independencia. También hubo entradas en 1612 en la importante biblioteca con cerca de 4.000 volúmenes que el capitán de las galeras españolas, don Luis Fajardo, arrebató a Moulay Zidane, emperador de Marruecos, en los escritos árabes, turcos y persas. Muchos de estos volúmenes sucumbieron al incendio en 1671. Las salas capitulares, en sus hechos y sus techos podemos observar pinturas de Urbino de Granello y Castello. Son grandes salas donde se reunían los monjes en capítulo para tratar los temas habituales de la orden. Se sitúan en el lado sur del patio de los evangelistas. En el centro de la sala mayor encontramos un gran atril adornado con una gran águila del símbolo de San Juan. Esta es obra de Juan Simón Amberes y fue realizado en 1571. En el Palacio de los Austrias, además del monasterio, el edificio reside en el palacial, aunque podríamos decir que comparado con un total de la superficie del monasterio, las zonas del palacio son ínfimas. Destacan en el Palacio de los Austrias, en la que ocupa un lugar en el privilegio de un alrededor junto a la capilla mayor de la iglesia. De hecho, desde las habitaciones pueden ser seguidos los actos religiosos, ya que se realiza en la iglesia. Concretamente de esta zona palaciega ocupa una de las partes de la cabecera de la iglesia, en la que podríamos considerar como el mango de la parrilla, cuya forma adopta el monasterio. Destacando de esta en el Palacio de los Austrias su extrema sencillez de los pequeños y sencillas habitaciones en su totalidad y austeridad. En los aposentos son muy a consecuencia de sus acreedor del rey Felipe II. En esas instancias destacan las conocidas como las habitaciones de los infanta Isabel, Clara, Eugenia, y en el salón del trono y en el dormitorio y despacho de Felipe II. A destacar, en su alcoba encontramos la cama de donde falleció el rey, en un imperio donde no se ponía nunca el sol. Esto sucedió el 13 de septiembre de 1598. En una de las habitaciones podemos encontrar uno de los pocos muebles y en alguno de los retratos en los que ellos se pueden ver los originales del siglo XVI, mientras que en otros se representan algunos de los modernos mobiliarios de la época. Destacados lienzos de esos de los de Juan Pantoja de la Cruz, y en los que representan a Felipe II, y viendo a este ya muy viejo y próximo a su muerte, dando en el 1594. El pavimento de las habitaciones son de ladrillo, mientras que las paredes están lucidas en blanco, a excepción de un zócalo en 1 metro de altura con azulejos de Talavera. En uno de los adornos y elementos originales destacan en el género, sin lugar a dudas, en la puerta de marquería de madera tallada, el emperador Maximiliano, regalo a Felipe II, en el que se encuentran situados en las habitaciones de esta a la recepción de los embajadores y paso de autoridades. Las habitaciones del Palacio de los Austrias giran alrededor de un pequeño patio conocido como el Patio de los Mascarones, porque sus muros se encuentran en una serie de mascarones formando parte de las fuentes que bordean al mismo. Palacio de los Borbones, con un advenimiento en una dinastía
Borbón, Felipe V y Fernando VI, reyes de gusto y afrancesados, no tuvieron excesivo interés por el monasterio, en el que daba muy austero para estos su tren de vida llena de lujo, fastuosidad y fiesta. Por ello estos reyes prefirieron el palacio de Aranjuez, la granja y el Pardo para sus jornadas de descanso y reposo. A Carlos III, en 1759, 1788 y a Carlos IV en 1788 y 1808, la vida del monasterio tuvo un pequeño renacimiento, pero por causas distintas a las que se pudieran imaginar. Sus emplazamientos favorecerían al ejército del caza y a los paseos campestres, por los que modificaron su primer piso, en el cual se diría que el piso al ala norte, para dotar a estas estancias de todas las comodidades dignas de los reyes. Así adornaron las habitaciones con muebles, relojes, lámparas de araña y sobre todo tapices, cerca de los 300 realizados por la Real Fábrica de Santa Bárbara y entre otros traídos de Flandes, Francia e Italia. Los autores de los tapices españoles brillan con luz propia. Goya, Bayeux, además del castillo de Tenis y Werderbank, en el Palacio de los Borbones, se accede por una monumental escalera construida en tiempos de Carlos IV en el 1788 a 1808 por Juan de Villanueva. En el Museo de Arquitectura y Pintura, uno de los elementos más sobresalientes del monasterio es su pinacoteca de pintura. En sus salas se exponen cuadros de los más prestigiosos pintores del siglo XV, XVI y XVII. Así encontramos cuadros en el Bosco, Durero, Coxier, Tiziano, Pacciano, Lucas Jordán, Tintoretto, Valdés Real, Velázquez, Rubén y el Greco. Al hablar del Greco, conviene citar algunos de los cuadros existentes de este pintor en el monasterio y que lleva por título San Mauricio y la Legión tebana, cuadro del que no gustó a Felipe II y fue arrinconado a una sacristía, hasta que en nuevos tiempos han vuelto a dar lugar de honor a este cuadro y a uno de los mejores pintores, de los geniales pintores cretenses del español. Y a ello tenemos que decir que hoy día el monasterio, Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, goza de un título nobiliario histórico, como es nombrado Patrimonio por la Humanidad por la UNESCO. El Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Por el herreriano escurialense arquitecto. En la Sierra de Guadarrama se encuentra a 50 kilómetros de Madrid, la capital de España, de Felipe II, y a una altitud de 1055 metros. Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. El Escorial, Comunidad de Madrid.